Descubierto. Lo que ocurrió a 173 kilómetros h en la carretera 190 cambió nuestras vidas para siempre. La brisa caliente soplaba de manera inquietante a lo largo de la carretera 190. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de Río Claro, donde Javier, un joven mecánico de 26 años, se ahogaba en el sudor mientras trabajaba en su taller. Desde que heredó el lugar de su padre, cada día había sido una lucha empeñada en sacar adelante a su madre y a su hermano menor, Pedro. La presión de mantener el legado familiar y atender las expectativas que pesaban sobre él eran constantes, pero el amor por su familia lo mantenía firme. Sin embargo, las ansias de su hermano Pedro de volar lejos de la rutina lo llevaron a tomar decisiones que cambiarían todo. Una tarde de sábado, sintiéndose atrapado, Pedro tomó la imprudente decisión de robar el coche de un amigo, confiado en que podría demostrar su valía. ¿Quién lo iba a detener? La carretera lo llamaba, ansiosa por entregar aventuras. Aceleró a fondo, el viento azotaba su rostro y una sonrisa de descontrol se dibujaba en sus labios. Pero la imprudencia no tarda en hacer daño, y en un momento, una curva traicionera cambió su destino. El golpe del accidente fue ensordecedor, un estruendo que resonó en toda la comunidad, las noticias corrieron como pólvora. En un abrir y cerrar de ojos, la tragedia se desató. La gente murmuraba, algunos criticaban, otros se solidarizaban, pero todos estaban impactados. Las miradas fulminantes de los empresarios de la ciudad y los comentarios despectivos alimentaban un clasismo que se sentía en el aire. El pueblo, que siempre había estado unido por la confianza, se dividía. Javier, quien había construido un nombre y respeto en el pueblo, ahora enfrentaba el dilema de proteger a su hermano o seguir el camino que su padre había trazado. La línea entre la familia y la lealtad se volvía cada vez más borrosa. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las noches se hicieron más largas y los días más oscuros. Javier y Pedro se enfrentaban, una y otra vez, a su verdad. El eco de la comunidad resonaba con rencores y secretos que salían a la luz. La culpa de Pedro lo consumía, y Javier, sintiendo su corazón apretado, sabía que no podía dejar que lo destruyera. La pregunta era siempre la misma, ¿se podía salvar su relación y a la vez proteger el legado del taller? Finalmente, en una reunión comunitaria llena de tensión, los dos hermanos se vieron las caras. Las palabras estaban bloqueadas, el peso de lo que sucedió en la carretera era insoportable. Los ojos de la gente estaban fijos en ellos, el silencio era sepulcral. Las emociones brotaban, desgarrando el corazón de quienes contemplaban la escena. En un último intento por encontrar la redención, la vulnerabilidad se apoderó de Javier. La verdad sobre el accidente y sus consecuencias podía cambiarlo todo. ¿Estaría dispuesto a sacrificar lo que había construido por salvar a su hermano y la esencia de su familia? El destino de todos pendía de un hilo. La tensión en la sala era palpable. Javier, con el corazón latiendo violentamente contra su pecho, luchaba por hallar las palabras. Las miradas de los vecinos lo atravesaban como dagas, algunas llenas de juicio, otras de compasión. Pedro, sentado a su lado, se encogía en su asiento, como si quisiese desaparecer. Javier sabía que debía hablar. No podía permitir que toda la carga recayese solo sobre los hombros de su hermano. Este accidente comenzó, su voz temblaba. No es solo un error de Pedro. Todos hemos contribuido de alguna manera a este desenlace. Un murmullo recorrió la sala. Los rostros escaneaban a Javier, mostrando una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Podría quizás haber verdad en sus palabras? Pedro levantó la cabeza, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Era un chico de 17 años que solo ansiaba ser libre. La angustia lo inundaba. Javier, sintiendo el peso de aquella mirada, tomó la mano de su hermano en un gesto de apoyo.
Lo que necesito de ustedes, continuó, forzándose a permanecer firme, es comprensión. Vivimos en este pueblo, donde todos se conocen y las expectativas son altas. Pedro solo trató de dar un salto, de ser algo más como todos nosotros. El eco de sus palabras reverberó por la sala. Había un sentimiento de verdad en sus frases. La comunidad siempre había estado unida bajo el mismo techo, luchando por los mismos sueños. Entonces, ¿por qué no apoyar a un chico que había cometido un error? Sin embargo, algunos de los presentes no estaban convencidos. Eduardo, un respetado empresario del pueblo, se puso de pie, cruzando los brazos con desdén. Y si eso es cierto, ¿qué pasa con las consecuencias? Este acto imprudente no solo afectó a su familia, podría haber lastimado a alguien. Lo sé, interrumpió Javier con desesperación. Pero entenderlo no significa aprobarlo. Significa que debemos ayudarlo a aprender de ello, no a hundirlo más. Este enfrentamiento desató una serie de voces, algunos gritaban en apoyo a Javier, mientras otros criticarían su forma de abordar el tema. En medio del caos, Pedro sintió que el mundo se le venía encima. La culpa, que ya lo había perseguido desde el accidente, ahora se multiplicaba por las miradas de los demás. Se levantó abruptamente, interrumpiendo a todos. «Basta», gritó. Su voz resonó como un trueno. La sala quedó en silencio, sorprendida. No soy un delincuente. Soy un niño que cometió un error. Las palabras de Pedro fueron un grito de desesperación. Su rostro se encendía de rabia y tristeza. La gente no lo entendía, y eso lo enfurecía. Solo quería ser alguien. ¿Por qué no podemos ser una familia que hable de eso? El aire pesado se volvió más denso por su dolor, el silencio se alargó. Javier miró a su hermano, buscando en sus ojos la chispa de reflexión. Necesitaba que Pedro viese que no estaba solo, que su error no lo definía. ¿Y si en vez de dividirnos, nos unimos para encontrar una solución? Javier propuso, volviendo su mirada hacia la comunidad. Todos cometemos errores. ¿No deberíamos aprender juntos de ellos? La comunidad comenzó a murmurar, la inquietud de lo que se avecinaba alzándose entre ellos. Fue en ese momento que Javier sintió que la conversación podía tomar un rumbo perfecto, pero primero, debían enfrentarse a la realidad y lo que significaban sus acciones. Afuera, el sol se ponía lentamente, añadiendo un horizonte que albergaba tanto esperanza como incertidumbre. Estaba claro que el dilema para su familia no había hecho más que comenzar. Con la carga de un futuro incierto, Javier se preguntaba si podría Trulli reconciliar el amor fraternal con las expectativas que todos tenían de él. Esa noche se sentaría a pensar en cómo, después de todo, las luces de la esperanza aún brillaban con fuerza, y en ese momento oscuro y caótico, otra pregunta surgió en su mente: ¿qué pasaría si la verdad que revelara cambiaría no solo a su hermano, sino a todo el pueblo? Javier regresó a casa con un nudo en el estómago. La discusión en la sala había dejado ecos de incertidumbre y miedo. Se sentó en la mesa de la cocina, todavía sin iluminar, tratando de organizar sus pensamientos. El fuego del debate, aunque intenso, no había ofrecido respuestas. Miró a Pedro, que estaba en su habitación, encerrado en un silencio profundo. Con un ligero susurro, su hermano había dejado claro que no quería más palabras inútiles. Esa noche, Javier decidió que era el momento de actuar. No podía sentarse a esperar que el tiempo borrara los errores. Con el corazón apretado, se dirigió a la habitación de Pedro y tocó la puerta suavemente. «Pedro, ¿puedo entrar?» No hubo respuesta. Javier respiró hondo y abrió la puerta, encontrando a su hermano sentado en la cama, con la cabeza entre las manos. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?», preguntó Javier, sintiendo su impotencia. Pedro levantó la cabeza lentamente, sus ojos rojos iluminados por una mezcla de rabia y tristeza. «Nada, Javier», musitó. «Solo estoy cansado de esto. No quiero ser el chico que cometió un error». Javier sintió que se le rompía el corazón al oír esas palabras. «No eres solo eso, Pedro. Eres mucho más. Eres mi hermano y esto es solo una parte de tu historia». Se sentó a su lado, buscando la conexión perdida. «¿Te acuerdas de la vez que pintamos la cerca de la abuela juntos? Aquella tarde soleada,
riendo mientras el color escurría por nuestras manos. Eso es lo que somos, juntos y errantes, pero siempre buscando el lado positivo. Pedro miró hacia abajo, poco convencido. No sé si hay un lado positivo en esto. En ese momento, Javier tuvo una idea. ¿Y si intentamos hablar con la comunidad? No sobre lo que pasó, sino sobre lo que podemos construir a partir de este error. Si hay algo que puedo hacer es mostrarle a la gente que aún podemos ser una familia unida, incluso después de haber tropezado. Pedro alzó la vista, comenzando a vislumbrar la posibilidad de redención. La idea de no ser solo el chico que falló, sino la persona capaz de abrir un diálogo, le dio un pequeño atisbo de esperanza. ¿Y cómo lo haríamos? Podemos organizar una reunión, sugirió Javier. Haciendo un llamamiento a los vecinos para que hablemos de lo que significa el crecimiento, el aprendizaje y el perdón. Un espacio donde todos podamos compartir nuestros sentimientos. No solo tú, todos en el pueblo somos humanos y estamos aprendiendo. La chispa de interés creció en los ojos de Pedro, aunque seguía sintiendo el peso del miedo. Pero, ¿y si no les importa lo que digamos? Si no lo hacemos, estarán atrapados en el mismo ciclo de juicios. Pero si damos un paso hacia adelante, podemos cambiar la narrativa. Escuchar y ser escuchados, eso es lo que necesitamos, respondió Javier, esperanzado. La noche avanzaba, y los dos hermanos comenzaron a trazar un plan. Hablarían en voz alta, sin miedo a las críticas. Buscarían el apoyo de aquellos que alentaran a la comunidad a crecer. Cada idea que surgía entre ellos alimentaba la conexión que habían perdido a lo largo de los días. El día siguiente prometía ser un punto de quiebre. Javier sintió que, a pesar de las dudas y el camino complicado que tenían por delante, juntos podrían transformar el dolor en una nueva narrativa. Sin embargo, al irse a dormir, Javier no podía escapar de un pensamiento inquietante. ¿Qué pasaría si al final, la revelación que esperaban compartir se volvía un arma contra ellos, en lugar de un puente hacia el perdón? La mañana se asomaba con promesas y peligros. La vida de sus vecinos cambiaría, y su propio futuro pendía de un hilo delicado. La mañana amaneció con un cielo grisáceo, como si las nubes mismas presintieran la tensión que flotaba en el aire. Javier se sentó en la mesa de la cocina, una taza de café humeante entre las manos. La imagen de Pedro, aún profundamente afectado, no se apartaba de su mente. Se imaginó cómo sería el día, enfrentándose a sus vecinos, algunos de ellos mirándolos con recelo, otros mostrando desprecio. El peso de sus errores, tanto del pasado de Pedro como de la familia, parecía colgar sobre sus cabezas. No puedo hacerlo, susurró Pedro, asomándose a la cocina con una expresión de angustia. Si puedes, respondió Javier, levantando la mirada y ofreciéndole una sonrisa de aliento. Solo necesitamos un plan sólido. Recuerda, este no es solo tu error. Es una oportunidad para todos. Pedro dio un paso hacia adelante, mordiendo su labio inferior. La idea de hablar frente a la comunidad lo llenaba de pánico. Pero Javier había visto la chispa de determinación en sus ojos la noche anterior. Esa chispa era lo único que necesitaba encenderse. ¿Y si no les importa lo que digamos?, preguntó Pedro de nuevo, pero esta vez con un tono más desafiante. Si nos importan a nosotros, ellos también deben escuchar. Vamos a demostrar que hay un camino hacia adelante, uno en el que todos puedan participar, aseguró Javier, sintiendo como la necesidad de proteger a su hermano lo consumía. La idea de una reunión resurgía en su mente con cada momento que pasaban juntos, y ese día, mientras repasaban el plan, Javier comenzó a redactar un mensaje que llamarían a todos. Queridos vecinos, nos gustaría invitarles a una reunión donde compartiremos nuestras experiencias y sentimientos, leyó Javier en voz alta. Creemos que tenemos la oportunidad de crecer juntos a partir de este difícil momento. Pedro escuchó, sintiendo cómo la pesadez comenzaba a desprenderse de sus hombros. Eso suena bien, pero, ¿y si uno de ellos nos culpa, o si alguien comienza a gritar? La preocupación se filtraba en sus palabras. Entonces les escucharemos, contestó Javier. A veces, lo único que necesita una persona es saber que su voz cuenta. Vamos a construir un espacio donde todos puedan hablar, incluso ellos. Decidieron que, para demostrar su sinceridad,
Tendrían una hoja para anotaciones donde los vecinos pudieran dejar sus pensamientos, incluso si no querían hablar en voz alta. Al finalizar la reunión, podrían leer en conjunto todo lo escrito. Era una forma de darle voz al dolor de la comunidad sin el miedo del rechazo inmediato. El reloj avanzaba rápidamente y la hora de la reunión se acercaba más de lo que esperaban. El corazón de Javier latía con fuerza, cada tic-tac sonando como un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad. Pedro se encontraba en la sala, mirando el teléfono repetidamente, esperando quizás un mensaje que nunca llegaría. Vamos a salir ahí juntos, ya sea que haya gritos o lágrimas. Esto es sobre nosotros, sobre sanarnos como familia y comunidad. No estás solo en esto, dijo Javier, apretando suavemente el hombro de su hermano. Cuando llegaron al lugar elegido, la luz del sol brillaba tímidamente a través de las nubes. Una sensación de electricidad recorría el lugar, los vecinos comenzaron a llegar, algunos murmullando entre sí, otros con expresiones de curiosidad y desconcierto. Javier se sintió abrumado en ese instante. ¿Podrían realmente lograr el cambio que esperaban? ¿Tendría el valor para enfrentar lo que estaba por venir? Con el corazón en la mano y un nudo en la garganta, Javier respiró hondo mientras levantaba la vista hacia el público. Gracias por venir, comenzó a decir, pero de repente sintió que una sombra oscura se cernía sobre él. Un grito penetrante interrumpió su discurso. La voz de una mujer resonó en el aire, su tono cargado de furia. Ustedes no tienen derecho a hablar. Todo esto es solo una farsa. El corazón de Javier se detuvo. ¿Serían capaces de manejar lo que venía? La atmósfera se volvió pesada y el murmullo de la multitud se convirtió en un volcán a punto de erupcionar. ¿Sería este el final de su esfuerzo o apenas el comienzo de una nueva verdad que no estaban listos para escuchar? La mujer que había gritado avanzaba entre la multitud, su rostro pálido y su voz llena de rabia. Javier podía ver cómo su cuerpo temblaba, incrédulo ante la situación. Las expresiones de los vecinos se torcieron en una mezcla de confusión y hostilidad. No pueden venir aquí y esperar que les creamos, vociferó ella, su mirada afilada como una daga. Había un peso de dolor en su voz, un eco de heridas abiertas que resonaban en todos los presentes. Javier sintió que el aire se volvía más denso, como si la atmósfera en la sala se volviera aún más cargada de tensión. Pedro se encogió con el grito, las manos en los bolsillos, incapaz de mirar a los ojos de su hermano. Javier sabía que aquel era el momento decisivo, el instante en que todo podría desmoronarse o resurgir. Por favor, déjenos explicar, trató de decir, su voz un hilo tembloroso que competía con la indignación de la mujer. Pero ella no le dio la oportunidad. No quiero escuchar más mentiras. Lo que pasó no se olvida. Alguien murió. ¿Y eso qué? Una reunión de disculpas va a curar a nuestras familias. Las palabras golpearon a Javier como un puñetazo. Habían estado tan concentrados en su propia desesperación que no consideraron el daño que el accidente había causado. Vio a algunos vecinos asentir, sus miradas ardían con la misma rabia que la mujer. Entendemos su dolor, abordó Pedro, finalmente encontrando su voz. Yo, cometí un error. No es fácil para mí estar aquí, tampoco lo es para ustedes. Pero necesitamos un espacio, un momento en que podamos hablar, juntos. Pedro estaba visiblemente nervioso, pero había un brillo inesperado en sus ojos. Fue como si, al pronunciar esas palabras, un pequeño destello de resolución comenzara a crecer dentro de él. ¿Por qué deberíamos perdonarte?, preguntó otro vecino, un hombre robusto con ojos cansados, su voz retumbando en el aire. No se trata de que ustedes me perdonen, sino de que aprendamos a vivir con lo que ocurrió, dijo Pedro, su pecho alzándose con cada palabra. Había algo en su tono que empezó a calmar la tempestad. Javier miró a su hermano y vio cómo poco a poco, la valentía empezaba a sustituir al miedo. Podemos mostrarles cómo este momento puede ser el comienzo de un camino diferente. No pretendo que olviden, solo quiero que encuentren formas de sanar, siguió diciendo Pedro, su voz firme. El murmullos en la sala comenzaron a disminuir, la rabia se transformaba lentamente en curiosidad. Algunos de los vecinos se intercambiaron miradas, mientras la atmósfera empezaba a cambiar. Quizás había algo más en juego que su dolor individual. ¿Y qué propones hacer?, preguntó la mujer, aunque el ardor seguía ahí.
como si temiéramos que dejarlo ir significara admitir una derrota. Necesitamos formar un grupo, no solo para hablar de lo que pasó, sino para unificar nuestras voces y construir algo juntos, dijo Pedro, mirándola a los ojos, transmitiendo sinceridad. Un lugar donde nuestras historias cuenten, donde nuestras pérdidas sean reconocidas y no se escondan detrás de muros de silencio. Ahora, los murmullos eran diferentes. Había un aire de reflexión en el ambiente, como si todos comenzaran a procesar eso que habían estado guardando por tanto tiempo. Javier sintió una brisa leve de esperanza, por primera vez en mucho tiempo. ¿Y si hacemos eso?, preguntó un nuevo vecino que estaba escuchando. Un hombre que había perdido a su hermano en el mismo accidente. El silencio se rompió con un murmuro que recorrió la sala. Por supuesto que deben hacerlo, instó Javier, sintiendo como su corazón tomaba impulso. Nadie está solo en esta lucha. Si nos apoyamos, podemos hacer que este dolor se transforme en fuerza. Las miradas comenzaron a cambiar, el descontento parecía transformarse en interés. La mujer, que había gritado al inicio, ahora parecía pensativa. Pedro había dado un paso al frente, no solo en la palabra, sino también en el corazón de algunos presentes. Pero necesitamos ayudarnos mutuamente, no se trata solo de nosotros, añadió Javier, deseando que ese momento fuera el punto de partida para un nuevo capítulo para todos. Ustedes tienen el poder de decidir cómo seguirá esto. Fue entonces cuando un suave murmullo de aprobación comenzó a surgir entre la multitud. Justo en ese instante, los ojos de Javier se encontraron con los de su hermano. Había una chispa emergiendo, no estaba claro si era triunfo o incertidumbre, pero el cambio estaba en el aire. Tal vez están empezando a escucharnos, quizás esto sea más que solo nosotros, pensó Javier, pero antes de que pudiera asimilarlo completamente, un nuevo grito surgió de entre la multitud. Esta vez, no era de alguien que estaba en contra, sino de un hombre con la voz quebrada, como si la tristeza se hubiera apoderado de él. ¿Y qué haremos con el dolor que todos llevamos dentro? Las preguntas seguían surgiendo y el camino apenas comenzaba a trazarse. La batalla interna por dar voz a su verdad estaba aún lejos de resolverse. ¿Serían capaces de enfrentar el eco de su pasado y construir un futuro en el que sus experiencias contarían? La sala se sumió en un silencio tenso. Las miradas se desplazaron de la figura del hombre que había hablado, a los rostros de Pedro y Javier. El peso de la pregunta colgaba en el aire como un fantasma que no podía ignorarse. ¿Qué harían con el dolor? Javier sintió cómo las palabras se acumulaban en su garganta. La pregunta no era solo una reflexión sobre el pasado, representaba un dilema profundo del que nadie parecía tener respuesta. Pero el silencio no podía durar para siempre. El dolor puede unirnos, se dijo a sí mismo. Debemos hablar de lo que sentimos, dijo finalmente Javier, rompiendo la quietud. Su voz era más fuerte que antes, alimentada por el deseo de sanar. No podemos seguir cargando esto solos. Una mujer de mediana edad, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de lágrimas, alzó la voz. Yo perdí a mi hermano en ese accidente. A veces me despierto en medio de la noche y me pregunto si alguna vez podré ser feliz de nuevo. No sé cómo seguir. Javier se acercó un paso, reconociendo la desesperación en su voz. El dolor se reflejaba en las caras de los demás, como un espejo que mostraba cicatrices profundas. No hay una respuesta fácil, continuó, pero sí hay un camino. Si hablamos de lo que sentimos, si compartimos nuestras historias, quizás podamos encontrar una forma de llevar esa carga juntos. Los murmullos comenzaron de nuevo, algunos vecinos asintiendo mientras otros permanecían en silencio, atrapados en sus pensamientos. Era un momento de revelación, un primer paso hacia algo que podría cambiar el destino de la comunidad. Es verdad, no podemos regresar y deshacer lo que pasó, dijo Pedro con un nudo en la garganta. Pero si podemos mirar hacia adelante, si trabajamos juntos, tal vez podamos ayudar a las futuras generaciones a evitar que algo así vuelva a suceder. La mujer que había gritado antes miró a Pedro, su expresión más suave ahora. ¿Y qué hay de la responsabilidad? ¿Quién se hace cargo de los errores? Un murmullo retumbó en la sala, la tensión era palpable. Javier sintió el ardor de ese cuestionamiento. Nadie podría eludirlo.
La pregunta de la culpa y la responsabilidad era lo que realmente les unía, un hilo que ataba sus corazones heridos. La responsabilidad no es solo de uno, dijo Javier, intentando dar claridad. Todos somos parte de esta comunidad y, de alguna manera, todos tenemos que asumir la parte que nos toca. Pero asumir esa responsabilidad no significa solo señalar culpables. Se trata de aprender y crecer juntos. La mujer lo miraba ahora con más comprensión. Algo en su mirada se había relajado, como si la tensión de su corazón comenzara a desvanecerse. Otros comenzaron a acercarse, e incluso aquellos que habían permanecido en silencio se sentían atraídos por la posibilidad de diálogo. Entonces, un chico joven, el hijo de la mujer que había gritado, levantó la mano. Su gesto era tímido, pero decididamente presente. ¿Y si algún día me siento peor? ¿Si el dolor vuelve? Javier sintió como su pecho se apretaba. ¿Qué podría decirle a un niño que cargaba con el peso de un dolor ajeno? Eso está bien, respondió finalmente. El dolor no desaparece de inmediato. Pero al compartirlo, al hablar sobre él, encontramos apoyo y fuerza. Todos hemos perdido algo, y hay mucha sanación en la vulnerabilidad. El chico pareció reflexionar sobre eso, inclinando la cabeza mientras su madre lo abrazaba suavemente. La sala, aunque tensa, comenzaba a llenarse de un sentimiento renovado, una búsqueda de claridad. A medida que la charla continuaba, Pedro propuso un nuevo encuentro. Este no será un evento único. Haremos reuniones semanales. Un espacio para compartir, para sanar. Queremos escuchar cada una de sus historias. Las cabezas comenzaron a asentir. Poco a poco, el escepticismo se transformaba en aceptación, en una unión que, al menos en apariencia, prometía abrir puertas a lo que había estado guardado durante demasiado tiempo. Javier miró a su hermano y sintió que algo había cambiado entre ellos. La incertidumbre seguía allí, pero algo más. También florecía, la esperanza. Sin embargo, en el fondo de su corazón, aún había un temor, la posibilidad de que alguna verdad oculta pudiera surgir. ¿Qué más podrían descubrir sobre el accidente? De repente, un estruendo resonó desde el exterior, como un eco lejano de una verdad aún por revelarse. Los rostros se volvieron hacia la puerta, y una nueva amenaza parecía asomarse. ¿Qué más les esperaba fuera de esa sala, una vez que comenzaran a desentrañar lo que había pasado realmente? El murmullo de la sala se intensificó al escuchar el estruendo que resonó desde afuera. Algunos se sobresaltaron, sus rostros reflejaban preocupación. Javier se volvió hacia Pedro, su hermano, y en un instante, se entendieron sin palabras. La búsqueda de respuestas ahora parecía más urgente que nunca. Vamos a ver qué sucede, dijo Pedro mientras se dirigía hacia la puerta, y Javier lo siguió de cerca. La sala había pasado de un momento de apertura emocional a un estado de alerta palpable. Al abrir la puerta, un grupo de personas se había congregado frente a la entrada de la comunidad. Entre la multitud, un hombre de aspecto desaliñado gritaba, agitando los brazos en un gesto de desesperación. Es terrible. No pueden seguir callando la verdad. Debemos saber lo que en realidad sucedió. El sonido de su voz raspada era la chispa que encendía una hoguera ya latente en la comunidad. Javier sintió que su corazón latía con fuerza al escuchar la palabra verdad. La misma inquietud que había sentido antes regresaba reforzada, como un eco que resonaba en su mente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier, tratando de filtrar la rabia y el miedo de su voz. El hombre miró a Javier, sus ojos oscuros cargados de historias no contadas. Mi hermano estaba en ese coche. Él no murió simplemente porque estaba en el lugar equivocado. ¿Sabe algo? Sé que hay más detrás de todo esto. A su palabra, las miradas de la sala pasaron de la calma momentánea a un torbellino de conjeturas y murmuraciones. Aquella frase resonaba como una campana. Javier sintió el sudor en su frente. ¿Por qué nunca habían considerado que había algo más? ¿Cómo puedes estar tan seguro?, intervino una mujer de voz temblorosa, sus manos cubriendo sus labios. Porque yo lo vi antes del accidente, respondió el hombre, su tono se había tornado más impasible, como si cada palabra pesada de significado. Él discutía con alguien, una figura oscura en la carretera. Algo no andaba bien.
Y nadie está hablando de eso. Javier sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habían creído que todo estaba definido? ¿Cuántas sombras se habían escondido en la verdad sobre el accidente? Eso es ridículo, gritó un vecino, cruzándose de brazos. Teníamos que aceptar lo que sucedió y no atormentarnos con teorías. Una olas de espíritu combativo se alzaron, dividiendo la sala. Javier podía sentir la fría tensión vibrando en el aire. ¿Y si ese suceso era más que un accidente?, dijo otra persona entre los murmuros. Una inquietud colectiva comenzó a crecer, empujando el ambiente a un punto de ruptura. Javier miró a Pedro. Su hermano estaba pálido, los ojos fijos en el hombre que había hablado. No es solo un accidente, es un episodio de nuestra historia. La voz de Pedro resonó como un llamado a la acción. Él avanzó un paso hacia adelante. Si lo ignoramos, ¿realmente podremos sanar? Todos se quedaron en silencio, recibiendo la dureza de sus palabras. Cada uno parecía espolearse por el impulso de descubrir la verdad. La idea de cerrar el capítulo de su dolor sin explorar lo desconocido les parecía inaceptable. ¿Está dispuesto a hablar más sobre lo que vio?, preguntó Javier, en un tono que no podía ocultar su desesperación. El hombre asintió, sus lágrimas ahora se mezclaban con la ira que había proyectado. Si me escuchan, puedo contarles lo que sé. Pero tienen que estar listos para escuchar. Esa fue la chispa. El fuego de la curiosidad ardía en sus corazones, la sala entera parecía respirar en marcha. Javier sintió que el ladrillo de la incertidumbre se movía dentro de él, pero aún así, había una sensación de dirección, un propósito renovado. La verdad, por dura que fuera, podría ser el único camino hacia la sanación. Entonces, hablemos, respondió Javier finalmente. Ya no habrá más secretos en esta comunidad. La puerta entreabierta ahora se convertía en un símbolo de lo que iba a venir. Las palabras no dichas permanecían flotando en el aire, y con ellas, la promesa de un descubrimiento que podría cambiar todo. Pero, ¿y si las respuestas revelaban más dolor del que esperaban? ¿Y si una vez que comenzaran a desenterrar los secretos, algunos de ellos tuvieran que enfrentarse a sombras que nunca habían querido mirar? Esa inquietud, como una sombra al acecho, permanecía latente en el fondo de sus corazones. La oscuridad se fue disipando lentamente a medida que el sol se asomaba, dejando un rastro de luz dorada por las ventanas. La tensión en el aire era palpable, las palabras del hombre resonaban como un tambor en el corazón de cada miembro de la comunidad. Javier y Pedro intercambiaron miradas complicadas, compartiendo un sinfín de preguntas, pero sabían que el momento era crucial. Si la verdad existía, era ahora cuando debían buscarla. Pasen, por favor, dijo Javier, abriendo un paso para que el hombre cruzara la puerta y se uniera al grupo. Se sentían como guerreros listos para enfrentar la batalla de su vida. La multitud se acomodó, formando un semicírculo alrededor del extraño. Su presencia imponente combinada con un aura de desesperación parecía llenar la sala. Mi nombre es Camilo, comenzó, su voz ahora más tranquila pero aún cargada de emoción. Mi hermano murió aquella noche, pero no es el fin. Antes de su muerte, vi algo que nadie más notó. Al pronunciar esa frase, la sala estalló en murmullos. Javier se sintió invadido por una mezcla de rabia y desesperación. ¿Por qué lo ocultaron? ¿Por qué olvidaron? Camilo levantó la mano, pidiendo silencio. Su mirada era firme, tan penetrante como las heridas que aún llevaban dentro. Él no estaba solo. Había un coche extraño, uno que conocía, uno que venía persiguiéndolo. Las luces eran brillantes, pero había algo más, algo oscuro. Las palabras flotaban en el aire, y las expresiones de la gente cambiaron de escepticismo a curiosidad inquieta. Los recuerdos del accidente comenzaron a calcinar la neblina que cubría la rutina diaria de sus vidas. Los murmullos se transformaron en preguntas. Una voz rompió el silencio: ¿y si esto es solo una locura? ¿Qué pruebas tienes? Camilo cerró los ojos por un instante, tragando un nudo que parecía resentir el peso de la comunidad. Lo vi, lo sentí. Pero más que eso, mi hermano dejó un rastro. Unos mensajes en su teléfono, unas notas en su coche. Creo que él sabía algo, y ahora es nuestro deber descubrirlo,
no solo su muerte, sino la verdad detrás de todo. La sala se llenó de un murmullo empoderador, la energía comenzaba a elevarse. La comunidad, que había estado dividida por el dolor de la pérdida, ahora se unía en la búsqueda de respuestas. Javier sintió cómo su propio corazón latía al unísono, provocando un fuego en su interior que nunca supo que existía. «Hagámoslo», exclamó Pedro, su voz resonando como un eco convincente en el corazón de los presentes. «No podemos quedarnos de brazos cruzados». Así, un grupo se separó para buscar las pistas que mencionaba Camilo, mientras otros organizaban lo que sería otra reunión en la comunidad, ahora más convulsionada que nunca. Se formaron equipos, unos revisando el lugar del accidente desde una distancia prudente, otros buscando en archivos y redes sociales. Los días se convirtieron en una carrera desenfrenada de descubrimiento. Cada mensaje y cada consejo eran piezas de un rompecabezas que comenzaba a encajar. Sin embargo, con cada paso, Javier encontró un nuevo dilema surgiendo, su propia vida personal empezó a desmoronarse ante la importancia de la búsqueda de la verdad. Y, sin embargo, no podía detenerse. Una tarde, mientras revisaban los mensajes en el teléfono de su hermano, Javier recibió un aviso. Algo se había compartido en las redes sociales, una imagen del coche extraño, una fotografía que había sido capturada justo antes del accidente. El sudor le recorrió la espalda mientras sus ojos se abrían en sorpresa. «Mira esto», gritó para que todos se acercaran. La imagen mostraba un coche con una placa que podría ser reconocida. Pero en el momento justo en que la multitud comenzó a discutir la implicación de la imagen, otra notificación apareció, iluminando la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido que decía: «Saben más de lo que imaginan. No sigan adelante». Un helado escalofrío les recorrió a todos, la tensión se hizo palpable de nuevo, y la sala se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Qué más estaban a punto de descubrir? Mientras las sombras comenzaban a moverse nuevamente, Javier comprendió que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y que ésta iba a poner a prueba no solo su valentía, sino también los lazos de toda la comunidad. «Esto acaba de volverse mucho más complicado», murmuró Pedro, su expresión ahora sombría. La oscuridad se sentía cercana, pero cada vez más, lo que estaba en juego no se limitaba a una sola vida, sino a las vidas de todos ellos. ¿Serían capaces de soportar las consecuencias de lo que estaban a punto de desenterrar? La noche se cernía sobre la pequeña comunidad. Las casas, iluminadas tenuemente por farolas antiguas, se reflejaban en los rostros ansiosos de los que se habían reunido en la plaza principal. Alrededor, el murmullo de la incertidumbre resonaba como un coro inquieto. Javier se sentía atrapado entre la esperanza de descubrir la verdad y el temor de lo que ésta pudiera revelar. En el centro de la plaza, una mesa improvisada se llenaba de papeles y teléfonos, mientras diferentes voces discutían sobre el mensaje amenazante que habían recibido. Las palabras «no sigan adelante» gravitaron en su mente como una pesadilla que no podía desvanecerse. ¿Era una advertencia? ¿O un intento de intimidación? ¿Quién creen que lo envió?, preguntó una mujer mayor, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía un documento con la fotografía del coche. «No lo sé, pero tenemos que ser cautelosos», respondió Camilo, su rostro marcado por la urgencia. «Esto se está convirtiendo en algo peligroso. Lo que estamos a punto de descubrir puede cambiarlo todo». Javier sabía que la comunidad estaba ansiosa por avanzar, pero un sentido de responsabilidad lo empujaba a averiguar más. Si había algo oculto detrás de la muerte de su hermano, él tenía que encontrarlo, no solo por sí mismo, sino por todos ellos. «Vamos a organizar equipos más pequeños», sugirió Pedro, intentando inyectar un nuevo aire a la reunión. «Así podemos cubrir más terreno». «Alguien debe haber visto algo en la carretera aquella noche», los murmullos de acuerdo llenaron el espacio. Javier se sintió aliviado al ver cómo la comunidad se unía, pero más que eso, estaba consciente del peligro que acechaba. Era como si la oscuridad hubiera tomado forma, acechando al margen de la luz. Poco después, los grupos se dispersaron en diferentes direcciones. Javier se unió a Camilo y Pedro, mientras que otros miembros se dirigieron a los archivos de la policía y a los registros de tráfico. Mientras caminaban por las calles silenciosas, una sensación de adrenalina los empujaba.
¿puedes creer que lleguemos hasta este punto? Todo lo que hemos hecho y ahora estamos tan cerca, dijo Pedro, rompiendo el silencio. Cerca o no, no hay vuelta atrás, respondió Javier, preocupado. Si esta persona que nos amenazó está detrás de todo, debemos tener mucho cuidado. Antes de que pudieran reflexionar más sobre ello, recibieron otra notificación en sus teléfonos. Era un video informal subido por un testigo anónimo que había grabado lo que había sucedido en la carretera la noche del accidente. Sus corazones latieron con fuerza mientras esperaban que el clip se cargara, la imagen de un coche fugaz iluminado por las luces de un teléfono en medio de la oscuridad. Un ruido ensordecedor, seguido de la vibración de frenos chirriantes. El video se detenía justo en el momento del impacto. No, no, no. Javier sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Esto no puede ser, vieron como el coche extraño se detenía brevemente, las luces intermitentes parpadeando, momentos antes de que otra figura se acercara a la escena del accidente. Un murmullo comenzó a crecer entre ellos. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué se detuvo allí? Miren eso. Pedro señaló hacia la pantalla. Se parece a no puede ser, las imágenes eran ahora piezas cruciales de un rompecabezas que era cada vez más inquietante. Debemos encontrar quién grabó esto, dijo Camilo, su impulso cambiando el tono de la conversación. La urgencia de su voz reflejaba el peligro que acechaba. No podemos quedarnos aquí parados. Caminando a prisa hacia sus casas para buscar la manera de rastrear al testigo del video, Javier sentía como el peso de la verdad comenzaba a aplastarle el pecho. No podían ser solo fragmentos de una noche trágica, tenían que convertirse en algo más. Antes de que desaparecieran, antes de que la oscuridad se lo llevara todo. Mientras se alejaban de la plaza, un eco resonó detrás de ellos, una risa burlona que parecía surgir de la nada, cortando el aire como un cuchillo. Javier se congeló, el terror erosionando la sensación de seguridad que tenía entre sus amigos. ¿Qué fue eso?, susurró Pedro, luciendo inquieto. Nadie tuvo que responder. La atmósfera era densa, como si la misma noche estuviera respirando. Javier volvió la vista hacia el horizonte, sabía que cualquier movimiento en falso podría desatar lo que se estaba acumulando. Lo que estamos haciendo, será peligroso, pensó, sintiendo que una sombra le seguía en cada paso. Con cada nuevo descubrimiento, se preguntaba si alguna vez sería capaz de regresar a la tranquilidad que una vez conoció. La búsqueda de la verdad se había convertido en una carrera contra el tiempo y la oscuridad que parecía cobrar vida propia, acercándose más y más. No podemos rendirnos, murmuró Camilo con determinación. La verdad necesita ser reconocida, a pesar de las advertencias. Al salir a la calle, la risa burlona resonó en sus oídos una vez más, como una advertencia de que la batalla estaba solo comenzando. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda al pensar en lo que podría revelarse en el siguiente giro. Porque ahora, ya no había marcha atrás, ni certeza sobre quién sería su verdadero enemigo. La verdad expectativa se manipulaba en las sombras, en un juego que ni siquiera sabían que habían comenzado. El pueblo de Río Claro se encontraba en una encrucijada. Después de semanas de incertidumbre y lucha emocional, había llegado el momento de confrontar la verdad. Javier y Pedro, apoyados por la comunidad, habían decidido que, sin importar lo que se revelara, debían avanzar juntos. La plaza, que había sido testigo de tantas emociones, ahora se preparaba para una reunión que cambiaría sus vidas para siempre. La tarde se tornó sombría, como si el universo también aguantara la respiración. Las murallas del temor se alzaban, pero los corazones de la gente latían como tambores resueltos. Javier, al frente, podía sentir la presión de las miradas. Se sentía en el centro de un huracán de sentimientos encontrados, esperanza, miedo y responsabilidad pesaban sobre sus hombros como una pesada balanza. En el centro del grupo estaban aquellos que habían perdido a sus seres queridos, incluyendo a Camilo, quien mantenía su mirada fija en el suelo, como si conjurara el valor para hablar. El murmullo de la comunidad resonaba alrededor. Era un coro de voces que anhelaba respuestas, y Javier sabía que, esta vez, la verdad debería salir a la luz, no importara cuán dolorosa fuese. Gracias a todos por venir, comenzó Javier, su voz temblando.
Hoy estamos aquí no solo para recordar lo que sucedió, sino para enfrentar lo que no hemos querido ver. La verdad puede ser temible, pero también puede sanar. Él sabía que compartir la carga se sentía, en cada poro de su piel, como una liberación. La comunidad lo observaba en silencio, y Pedro, su hermano, se mantuvo a su lado, mostrando una fuerza que ni él sabía que poseía. No estamos aquí para buscar culpables. En cambio, podemos hacer de esto una oportunidad para crecer juntos, dijo Pedro, firmemente, mientras se enfrentaba a los presentes. Debemos encontrar la manera de que la memoria de nuestros seres queridos nos una, no nos divida. La complicidad de esos afectos llenó la plaza. En el aire hubo un instante de reconocimiento, estaban todos en ello y, al compartir su dolor, también encontró una conexión inquebrantable. Comenzaron a levantarse voces, expresiones de dolor y esperanza que fluyeron como un río desbordado. Una mujer que había sido muy crítica con Pedro se puso de pie. He perdido a mi hermano, y he sentido la ira y el resentimiento. Pero hoy quiero intentar dejarlo ir. Quizás, como dicen, el amor puede vencer al dolor. Las lágrimas comenzaron a caer, no solo de ella, sino de muchos. La vulnerabilidad transformó el espacio. El enojo se disipó mientras la comunidad se unía en una corriente de empatía. Dentro de Javier, una chispa de esperanza se encendió. Pedro, viendo las reacciones, tomó valor. Si queremos sanar, debemos dejar que los fantasmas de la culpabilidad y el rencor se vayan. Cada uno de nosotros lleva una carga, pero si juntos la levantamos, no nos aplastará. Poco a poco, los testimonios comenzaron a circular. Una madre, 3 filas atrás, compartió cómo la pérdida de su hijo la había sumido en un silencio ensordecedor. Un hombre relató una historia sobre su hermano, el cual había estado involucrado en una conversación acalorada la noche del accidente, algo que nunca había querido mencionar. Las verdades comenzaron a brotar, como flores en primavera. Y así, la luz del entendimiento fue desenterrando verdades dolorosas. La gente habló de sus miedos, sus pérdidas, y también de sus anhelos. El aire vibraba de emociones compartidas, y Javier observó a su hermano alzarse de la sombra que lo había atrapado. Una vez que el diálogo culminó en un silencio reflexivo, Javier sintió que el momento había llegado. Se levantó con determinación y se dirigió a la multitud. Hemos atravesado tanto dolor, pero hoy elegimos abrazar la verdad y construir un futuro juntos. Si vamos a mirar hacia adelante, hagámoslo con el corazón abierto. El grupo asintió, el sentimiento colectivo de unidad llenaba cada rincón. Entonces, un murmullo comenzó a crecer, con un eco de afirmaciones. La comunidad hizo una promesa de apoyo mutuo, de permitir que su dolor se transformara en acciones de amor. A medida que la reunión llegaba a su fin, Javier sintió un peso caer de sus hombros. Habían dado un paso increíble, no solo al disfrazar sus heridas, sino al permitir que la luz entrara en sus corazones. La verdad se había convertido en su aliada, un camino que permitiría forjar un futuro más brillante. Con sonrisas y lágrimas de esperanza, la comunidad de Río Claro comenzó a despedirse, una sensación de renovación flotando en el aire. Serían más fuertes juntos, y de cada pérdida saldría un nuevo sentido de unidad. Javier se volvió hacia Pedro, el aliento entrecortado de la emoción. Sus ojos se encontraron y la risa iluminó sus rostros en un momento de conexión inquebrantable. No tenían todas las respuestas, pero habían comenzado una nueva historia. Con una mezcla de alegría y gratitud, Javier se sintió listo para lo que viniera. La vida en Río Claro seguiría, pero esta vez, lo harían juntos, enfrentando el mundo de una forma renovada, pero siempre unidos. Es momento de que tú también seas parte de esta historia. Suscríbete ahora a nuestro canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale un like para alimentar el algoritmo y comenta cómo te hizo sentir este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos somos más fuertes.